Bueno, Ana, vos sos la secretaria de Seguridad y Justicia del municipio de General Rodríguez y sos fundadora de la Asociación Civil Miles de Mujeres en contra de la Violencia, además de ser referente de Miles aquí en General Rodríguez y del Frente de Todos. Y bueno, en el área de la violencia de género sos una referente, por lo cual te llamamos a vos para que nos expliques un poco el abordaje legal de la violencia. Eh, ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta en el abordaje de la violencia? Bueno, Edgardo, la verdad feliz de estar acá nuevamente en la Escuela de Psicología Social creando proyectos, que es un honor para mí compartir siempre con ustedes, en este caso con un tutorial, ¿no es cierto?, que bueno, nos habilita y por un poco nos circunscribe esta situación de contexto excepcional que es la pandemia, pero bueno, vale la consideración y vale el esfuerzo y también vale el seguir ampliándonos, el seguir construyendo y el seguir transmitiendo conocimientos y también herramientas. Esto es lo fundamental, ¿no? Digo, yo siempre soy convocada a esos efectos, me siento, digamos, así cuando tengo esta convocatoria a través de Creando Proyectos, porque esta es una escuela que tiene esta tendencia, ¿no es cierto?, de poder sacar hacia la comunidad servidores. Yo soy una servidora más y entonces creo que es interesante tener en cuenta este espacio, este lugar para seguir transmitiendo esto, ¿no es cierto?, herramientas para poder servir. Y bueno, esto que nos toca, digamos, a diarios y que es un flagelo no solamente en nuestro distrito, sino también en otros distritos, en la provincia de Buenos Aires y también en nuestro país, ¿por qué no decirlo?, teniendo en cuenta los índices que existen en femicidios, que todavía subsisten, bueno, esto dramáticamente, ¿no es cierto?, en nuestra Argentina, en nuestro país y también en el mundo, en relación a los femicidios y a las violencias de género. A nosotros nos tocó muy de cerca. Mira, justo ahora estoy recordando a Patricia, ¿no es cierto?, a nuestra compañera de Creando Proyectos, una gran memoria para nosotros, teniendo en cuenta que fue una compañera que realmente hacía un gran aporte también acá en esta escuela, y que todo lo que vayamos a hacer va a estar reflejado, ¿no es cierto?, en considerarla, en tener memoria y sobre todas las cosas transmitirla como un ejemplo, ¿no?, de que necesitamos seguir teniendo las herramientas para proteger, seguir transmitiendo justamente el mejor de los mensajes para que se tomen, ¿no es cierto?, como un incentivo para aquellas personas que necesitan salir del flagelo de la violencia. Yo siempre digo que la denuncia no es un inicio, la denuncia es un momento de una decisión, que a veces parece que incluso estuviera al final esa toma de decisión, ¿no es cierto?, porque uno siempre como que se harta de una situación y que entiende, ¿no es cierto?, se le hace ese clic, ¿no es cierto?, que se necesita para comprender que uno es sujeto de derechos, que uno es una persona y que no puede estar sometidas o claudicar, ¿no es cierto?, a una situación de vivir mejor, de estar mejor, de ser considerado como persona y sobre todas las cosas, en el caso de las mujeres, de ser mujeres. Y en ese contexto, bueno, uno siempre arranca con el primer ítem, que ya te digo, es un momento para mí, que es la denuncia. La denuncia en ese momento la podemos considerar que se puede realizar en varios lugares, pero significativamente uno cuando habla de denuncia se representa a la comisaría puntualmente, ¿no? Un lugar donde tiene, digamos, un acercamiento más próximo, una atención primaria, en donde es recibida por los guardadores de nuestra comunidad, como son los policías, y que inmediatamente tienen que tomar la denuncia y hacer, digamos, el contexto lo más cabalmente completo para que se tengan las evaluaciones atinadas al caso. Ya sea en materia penal como en materia de familia, ¿no es cierto?, a consideración de lo que ya vamos a hablar más adelante, que son las medidas cautelares. También podés hacer la denuncia en la fiscalía, ¿no? A veces la gente siente que es más fiable,
que es más fidedigno o incluso hasta más directo hacerlo en la fiscalía. No le erra por ahí significativamente a eso, porque obviamente cuando se trata de denunciar un delito, como son las lesiones, como son las amenazas, como son algún tipo de extorsión, ¿no es cierto? O algún tipo de abuso también, que eso siempre está como muy solapado, pero que siempre coexiste, en casi todos los casos lo veo de violencia, ¿no es cierto? Y que muy poco de eso se habla a veces en una denuncia. Entonces por ahí el lugar más fidedigno para incluso esas cuestiones más sensibles es la fiscalía. Bien, aparte de la comisaría y la fiscalía, bueno, por supuesto entra la comisaría de la mujer, ¿no es cierto?, Sí, para hacer la claramente, denuncia. claramente. ¿Existe otros lugares donde se pueda hacer la denuncia? Por ejemplo, el 911 es un lugar válido donde hacer la denuncia, o hay que concretarla en la comisaría de la mujer. Hay que concretarla. El 911 es una herramienta, un medio por lo cual vos podés transmitir la urgencia, por así decirlo, que lo que merita es la presencia rápidamente de un móvil. Y esa presencia de un móvil te puede generar también un inicio de la causa, que es a través de procedimiento. No solamente una causa o un caso se comienza desde la índole judicial o procedimental por a través de la denuncia, sino también por a través de un acto procedimental, o sea, la presencia policial en el lugar, in situ, incluso infraganti delito. ¿Cómo es esto? En fragancia es que estando en escena toda la situación de violencia, ¿no es cierto? El hombre, a la llamada urgente, llegar al lugar, el hombre violento, muchas veces hemos encontrado contextos de ese tipo, ¿no es cierto? En donde en el caso de nuestro distrito queda detenido el hombre, o aprendido, mejor dicho, y la mujer llevada a la comisaría para concretar su postura o manifestación en relación a su sufrimiento, ¿no? En base a estos embates que sufre por ahí a diario la mujer en un hogar en donde tiene que vivir más dignamente. Bien, entonces, tanto el 911 como también el 144 pueden responder, o el 144 tiene por ahí otra función. Tiene otra función, es un medio o un soporte, ¿no es cierto?, más de contención, ¿no? Más a la escucha, más incluso al ida y vuelta, pero obviamente que ante una situación de emergencia se atiende como tal, ¿no? Y se responde a la urgencia. ¿Cómo? Mandando el móvil, como también después llamando nuevamente para ver cómo está reacondicionada la situación del contexto, si aflojó la tensión o la escalada, ¿no? Entonces, frente a esa consideración, tenemos dos herramientas muy fiables, que son el 911 y el 144, como una alternativa del ya, del urgente, del llamado propiamente dicho, ¿no? Y después, sí es necesario ir a los lugares correspondientes, como en la comisaría de la mujer, en primera medida, ¿no? Sí. Ahora hay un cambio respecto de involucrarse con la violencia de género en el ámbito policial, porque ahora se transmitió con esta nueva orgánica, con esta nueva dinámica de estructura policial o de reestructuración policial, que sea atravesado género en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos la denuncia de género no solamente va a ser una unidad especializada, la que pueda tomarla, como es la comisaría de la mujer, sino que además la va a tener que tomar, es obligatorio, cualquier comisaría que te encuentres cercana a tu casa. Bien. ¿Está bien? O cualquier dependencia de policía que encuentres cercana a tu casa. Esto que se hablaba sobre hacer la denuncia a través de internet, ¿sigue vigente? Sí, sigue vigente, digamos, en este contexto, en esta contextualidad excepcional, que yo creo que igualmente, al margen de que se vaya a tirar, cuando termine, yo creo que va a quedar instalada igual ese soporte tecnológico en cuanto a ingresar a la denuncia, se llama denuncia ciudadana, ¿está bien? Entonces vos a través de ese soporte tecnológico vos haces las manifestaciones, incluso te hacen un interrogatorio que es propio de la violencia de género, y ya llenada esas condiciones o en ese soporte tecnológico van a hacer las ratificaciones correspondientes. ¿Cómo? Llamándote por teléfono o visitándote a tu casa a través de un móvil policial para hacer las medidas correspondientes, ¿no es cierto? Que estime la fiscalía corresponder, porque ese medio que vos utilizás tecnológico
es como sistema SIMP, llega directamente a la fiscalía. El primero que se entera de la fiscalía no es que va a la comisaría, sino que esa denuncia que vos lo haces en manera electrónica por a través de ese soporte de denuncia ciudadana, llega directamente a la fiscalía y es la fiscalía la que manda la orden de que se ratifique por a través de la comisaría. Bien, entonces nosotros decimos cuando una mujer está sufriendo violencia de género puede recurrir ante la emergencia al 911, al 144, tiene que ir a ratificar la denuncia en los lugares específicos, una comisaría, comisaría de la mujer, una fiscalía por medio de internet y a partir de allí los pasos a seguir terminan o hay que seguir. No, esto continúa, incluso hasta podría ser citada la mujer a modo de ratificar en la fiscalía o de ampliar también su declaración y tiene como una, se desdobla este accionar o este inicio de procedimental. ¿Cómo? Una parte, si se denuncian delitos como son las lesiones, como son las amenazas, como es la extorsión, como son los abusos, como obviamente tiene una tipología legal delictiva, va a parar esa parte o esa consideración o ese tratamiento a la fiscalía. ¿Está bien? Exclusivamente. En donde la persona al cual se denuncia puede determinar o con una indagatoria o con una aprehensión incluso, yéndolo a buscar. ¿Está bien? Esa consideración o evaluación de la fiscalía cuando toma, ¿no es cierto?, a estudio el caso en sí. Y después la otra parte, obviamente por una cuestión de contención, pero también de protección inmediata, de respuesta inmediata, al juzgado de familia, en donde rápidamente se pone a consideración y evaluación a ver qué medida es la más atinente. Es solamente, simplemente con la manifestación unilateral. ¿Qué significa esto? Todas medidas cautelares no resisten un contradictorio. ¿Qué es esto? Que no le van a ir a preguntar al hombre si es cierto o no, lo van a llamar para que, como se hacía antes, que tenían una audiencia previa para escucharlo también a él, sino que les basta con la simple manifestación de la mujer que dice que fue violentada o que le pasó tal cosa, para rápidamente dar una respuesta respecto de una medida adecuada, que puede ser una restricción perimetral, o sea, esto de no acercamiento por determinada distancia, generalmente son por más de 500 metros, ¿no? Una exclusión del hogar, dada la situación de particular de que por ahí la mujer vive en una casa que comparte con su marido y que resulta ser que él es el violento y resulta ser que ella tiene hijos y resulta ser que esa es el medio o el ámbito acondicionado familiar que soporta, digamos, a los hijes, ¿no es cierto?, menores de edad, y esto es lo significativamente más importante. Entonces, frente a esta situación, se tiene en cuenta mucho esta posibilidad de la exclusión del hogar del violento, sacarlo extraerlo de ese ámbito familiar para restaurar la paz en ese hogar, ¿no es cierto?, con una madre que reclama y que contiene a sus hijas y sus hijas que están acostumbrados a su ámbito, que no tienen por qué salir de eso porque no son los culpables o los responsables, ¿no es cierto?, de esa tensión o de esa situación o ese malestar, mejor dicho, ese maltrato. Y entonces esta evaluación siempre yo digo que es muy importante considerarla y de transmitirla o tenerla en cuenta, porque muchas veces, como no saben que existe esa posibilidad, no la piden. Vos cuando haces una denuncia respecto de violencia de género, podés pedir qué crees que es necesario para vos reacondicionar tu medio o tu estado. ¿Cuánto tiempo puede tardar en que el juzgado de familia determine esa medida cautelar? Generalmente entendemos que tiene que ser de resolución inmediata. Esto es 24 horas. A veces puede tardar entre 3, 4 o 5 días, que es lo máximo que yo vi, por ejemplo, en medidas cautelares que han tardado, ¿no es cierto? En el caso de la experiencia propia hablo, ¿no? Hay algunas excepciones un poquito más considerables, pero la realidad es que en la generalidad siempre tardan entre 2 o 3 días. Bien. ¿Vos has visto que las medidas son tomadas rápidamente, entonces las medidas cautelares? Sí. Bien. Mientras tanto, hasta que se tome esa medida cautelar,
¿Qué posibilidad hay o qué opciones hay de que la mujer o su familia, con sus hijos, puedan recurrir a un lugar donde estén resguardados? ¿Esto tiene previsto? Bueno, en nuestro distrito lamentablemente no tenemos un hogar, ¿no es cierto? O un hogar de este tipo de contingencias, ¿no es cierto? De contención, ¿no es cierto? Nosotros seguimos casa refugio, ¿no? En donde sería realmente importante después considerarlo más adelante o abordarlo como una política también que tenemos que cumplimentar, ¿no es cierto? Completando el cuadro de situación, ¿no es cierto? A mérito de la contención, para que las mujeres puedan esperar este tipo de medidas y reacondicionarse, ¿no es cierto? Porque es ponerlas a resguardo incluso de un riesgo, de un peligro. Porque y esto está muy bien que lo pregunte, porque muchas veces el hombre las persigue, incluso han llegado a llegar juntos a la comisaría a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Ella por un lado y el hombre atrás por otro lado, diciendo, justificándose muchas veces de sus agresiones o pautando denuncias mentirosas de que él también recibe violencia o que está en tal o cual situación, ¿no es cierto? Entonces la mujer ya está ahí siendo perseguida, ¿no es cierto? O la otra posición es que salen a cazarlas, salen a buscar donde estén, ¿no es cierto? Para seguir maltratándolas o para matarlas. ¿Mm?